Muy buenas noches, bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica de Sedes Don Bosco. Estamos nuevamente, como todos los miércoles, a las 7 de la noche en este proceso de formación y de crecimiento constante, en donde todos estamos en la búsqueda de Jesús que se encuentra, que se manifiesta, que se revela por medio de la Escritura. Hoy tenemos invitado especial, tenemos al Padre Eric González, salesiano de Don Bosco, que está con nosotros de visita, ahí lo tenemos. Gracias, Padre, por su compañía, gracias por su atención. Realmente todos estamos muy agradecidos de poder contar con un sacerdote que nos visite y nos instruya. Quiero darle la palabra de inmediato porque el padre nos ha preparado una clase muy bonita y me ha compartido algunos detalles, me dio unos adelantos, ¿verdad? Como dicen los chiquillos, los spoilers de la película, y está muy interesante la clase de hoy, así que no le resto más tiempo, padre. Adelante. Bueno, muy feliz noche a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. En primer lugar, decir disculpa la semana pasada. Tuve una eventualidad por ahí, no pude estar con ustedes. De verdad que sí, de todo corazón, pero aquí estamos para compartir esto que pues forma parte de nuestra formación. Nosotros como cristianos católicos debemos de formarnos para dar respuesta de nuestra fe, dirá primera carta de Pedro. Entonces, el día de hoy haremos esta aventura por recorrer el Evangelio según San Mateo, que ya pues teniendo un maestro tan especial como Mauricio Leitón, ustedes han aprendido bastante, ¿verdad? Sin duda será un repaso más, pero queremos aportar a ese repaso pues algunas otras características que este Evangelio nos da y que nos anima pues a seguir adelante. Vamos en este momento, a manera de introducción y de oración, a escuchar un canto que es precisamente de un grupo que se llama Gesed y se llama El Hijo de David, un apelativo que en este evangelio pues se menciona bastante para darle ese nombre a Jesucristo. Entonces iniciamos proyectando este canto y esperamos que pues el Señor nos llene de esa sabiduría que necesitamos. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión. De mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión. De mí.
Y con esta imagen puesta en nuestro monitor, en nuestra pantalla, queremos darle gracias al Señor por permitirnos reunirnos en su santo nombre y poder, como creyentes e hijos de un Dios que nos ama, decirle a aquel que es nuestro Salvador: ten piedad de mí. Mírame, Señor, porque a veces soy ciego y no te reconozco como el Rey de Reyes, aquel que viene a mostrar el reino, un reino de amor, de justicia y de paz. Danos tu gracia para poder invocarte siempre con todo el amor y con todas las fuerzas de nuestra vida. A ejemplo del ciego de Jericó, te decimos, Jesús, tú que eres hijo de David, ten piedad de nosotros. Mira nuestra debilidad, pero mira nuestra grandeza delante de los ojos tuyos y de Dios. Y derrámanos tu Espíritu Santo para poder amarte con todas las fuerzas de nuestro corazón. Que en esta noche tú seas quien se quede con nosotros. Que lo que aprendamos, bajo lo que han escrito aquellos hombres que se han encontrado contigo, y el testimonio de aquellas mujeres que también han testificado en tu nombre, te pedimos que nos hagas testigos tuyos también de este reino que está entre nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les sigo entonces compartiendo por estos lados lo que hoy pues vamos a ver. Y me dispongo a mostrarles unas diapositivas las cuales estaré explicando, ¿verdad? Y que pues ustedes tengan a disposición aquí para poder pues poder tomar nota, ¿verdad? Y más adelante con el material que dejaré con Mauricio, pues ustedes lo dispongan también para su estudio. Es algo breve, algo sencillo, pero también algo que contribuye a nuestra formación, como ya les he indicado. No sé si hay alguna indicación antes, Mauricio, antes de comenzar con esto. Padre, no solamente el agradecimiento a usted por acompañarnos en esta noche y a los hermanos que se han integrado a media de la oración, ¿verdad? Contarles que es el Padre Edu González quien nos acompaña hoy, que estará desarrollando el tema del Evangelio de Mateo. Así que, como dicen ahí, a lo que vinimos, Padre. Adelante. Muy bien. Ok, muy bien. Creo que ahí se ve, ¿verdad? Correcto. Tenemos entonces, muchas gracias Mauricio, el Evangelio según San Mateo. Y vamos a iniciar pues con algo que sin duda alguna sabemos, pero no está de más recordarlo. ¿Quién era Mateo? Mateo recordamos en dos evangelios muy importantes, como es el mismo Evangelio de San Mateo y también en Marcos, en las citas que ustedes pueden ver por acá, que era un cobrador de impuestos. Recordamos que los cobradores de impuestos en el tiempo de Jesús eran mal vistos, porque se les acusaba de robar y robar mucho. De hecho, Mateo en algún momento dirá que devolverá a quienes les ha robado la cantidad, ¿verdad? Y aún más de lo que se ha robado a aquellas personas quien les ha hecho esta trampa de una u otra forma. Pero hay algo curioso de quién era Mateo. A él, pues le atribuyen un escrito que está en hebreo, ¿verdad? Por ejemplo, San Papías, San Irineo, Orígenes, igual, ¿verdad? En los años respectivamente allí escritos, años 130, 180 y año 200. A él se le atribuye este escrito que está en lengua hebrea y que posteriormente, pues es conocido ya en el siglo IV nada más y nada menos que por San Jerónimo, aquel a quien uno de los papas le ha pedido que traduzca la Sagrada Escritura a la lengua latina. San Jerónimo entonces conoce de cerca este escrito y posteriormente, ya en los años 90 y 80, algunos se llegan a decir de que desde el año 64 al 110 está escrito pues el Evangelio según San Mateo en griego.
que tal vez lleva su nombre, nos dirán, ¿verdad? Los investigadores, porque integró en su relato la obra primitiva de Mateo, la cual hablábamos que está escrita en hebreo. Un dato muy curioso porque tendemos casi siempre a atribuir por el nombre que lleva algún escrito, en este caso este evangelio, a quien se dirige en este momento, que es Mateo. Pero vemos de que hay varias situaciones que ahí se van dando. Podemos constatar entonces que a lo largo del tiempo, entonces, según la investigación, se ha atribuido a esto. Algunos escritores dirán de que el Evangelio según San Mateo no fue el primero en escribirse, sino que fue Marcos, y que de él pues se toma, digamos, alguna referencia a los demás evangelios, incluido Mateo. Ahí hay alguna controversia, no está claro, porque como ya dije, aunque acá se indica que fue escrito este evangelio en griego entre los años 80 y 90, algunos llegan a decir que está comprendido desde el año 64 hasta el 110, corroborando así de que muchos llegan a afirmar que el primer evangelio, según se dice escrito, que es el de Marcos, muchos lo sitúan entre los años 65 al 70, por ahí en ese rango. Entonces podemos ver de que Mateo depende de acá. El Evangelio entonces nos da, digamos, alguna referencia, ¿verdad? De que ha sido escrito en una comunidad cristiana de origen griego, por lo que ya vimos anteriormente, y tal vez haya sido en la región de Antioquía. Esto lo comprobamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 y capítulo 13. En esa lectura se nos dirá que pues hay muchos cristianos convertidos y que las comunidades cristianas que están por esos lugares pues son de origen griego, lo que llamaban los judíos paganos. Recordemos, y ahora en tiempo de Pascua lo estamos leyendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las primeras lecturas, más en 3 semanas de la Santa Eucaristía, en donde se nos dice que los discípulos y los apóstoles salieron a predicar. Y pues en esos viajes que tiene San Pablo, pues toca regiones tan lejanas como estas, ¿verdad? Entonces, este escrito, pues está en una comunidad cristiana de origen griego. Comprendemos también que este escrito, ¿verdad? También se sitúa más o menos en el momento en el que el sumo sacerdote Ananías hizo apedrear a Santiago, quien era obispo de Jerusalén, hacia el año 62. Entonces, si decimos anteriormente año 64 a 110, acá retrocedemos 2 años más. Podemos decir de que algunos pueden afirmar que fue el primer evangelio, ¿verdad? Cosa que después se desmentirá por algunos, digamos que, pues creen que no es de esa manera. Otro dato con esto es de que se sitúa, digamos, este escrito por la referencia que tiene cerca de aquel acontecimiento en donde los cristianos fueron excluidos de la comunidad judía, ¿sí? Y ya no eran protegidos por las leyes romanas que autorizaban a los judíos a que no sacrificaran a las divinidades romanas, pues todo tipo de sacrificios que ellos pudieran hacer. Un poco más tarde, digamos, pues entonces fueron perseguidos por Nerón en el año 64 y año 65 por esos años. Entonces podemos comprobar que, digamos, la manera en que se sitúa históricamente y con la datación, pues más o menos está por ahí cercana, ¿de acuerdo? El escrito entonces destaca la figura de Jesús como predicador y como maestro, según lo entendemos nosotros, ¿sí? Y esta predicación y ese ser maestro es acerca de la Sagrada Escritura. ¿Y por qué se afirma esto? Porque vemos a un Cristo, ¿verdad? Que nos da su predicación en torno a 5 discursos que más adelante veremos los nombres y en donde nos da una predicación certera como alguien que tiene autoridad. De hecho, vemos en este evangelio varias afirmaciones, ¿verdad? De mucha gente que lo escuchaba y también de los mismos fariseos y también de los saduceos que decían, pero ¿quién es este que habla con esta autoridad? ¿De acuerdo?
Entonces, vemos que esto pues no deja de deslumbrar a mucha gente en ese entonces, situándose Cristo como aquel que tiene autoridad y que es un predicador y que sin duda alguna influye en mucha gente por la calidad de su predicación. Este evangelio entonces, en otro dato, podemos ver de que trata de mostrar que los cristianos pues no deben de preocuparse a pesar de todo lo que puedan pasar. Fíjense bien, encontramos que en el tiempo de sumo sacerdote Ananías, pues quien fue apedreado de Santiago y sin embargo los cristianos siguieron adelante. La persecución de los cristianos en cuanto a la exclusión, etcétera, en el año 64-65 no los detiene tampoco, sino que van adelante, ¿sí? Y entonces vemos cómo es que los cristianos siguen. Y esa minoría pues ha recibido, según se deja entrever en todo el mensaje de este evangelio, los bienes de una alianza. La alianza que ha sido prometida a los profetas. Y en adelante entonces, esos bienes que han recibido los cristianos se sienten comprometidos como creyentes que son a compartirlos con todos aquellos que son creyentes. No importa de qué origen sea, sino que quieran integrarse a la iglesia. Contemplamos entonces que al final del capítulo 13 vemos cómo bajo esta perspectiva de compartir todos esos bienes, toda la historia de Jesús es presentada entonces como un conflicto que termina con una separación. Eso lo vemos y lo leemos al final del capítulo 13. En adelante entonces, después de este capítulo, Jesús ya no va a predicar y eso llama mucho la atención. Ya han sido dados los 5 discursos de los cuales hablábamos y ya no predicará a la muchedumbre en general, sino solo a sus discípulos, como para marcar, digamos, esa importancia de que ellos deben de repartir los bienes de la alianza. Sin duda alguna, entonces, que Jesús como predicador y maestro deja una huella muy grande en toda la gente, según presenta el evangelista. Él, entonces, el evangelista se interesa en forma especial por esas palabras de Jesús, que son más numerosas en este evangelio que en los demás. Y en cambio, pues cuenta gestos y sus milagros del modo más esquemático posible. Y no hay que extrañarse que haya construido su evangelio pues en torno a esos 5 discursos que veremos a continuación. Los 5 discursos entonces por los cuales, digamos, Cristo da pues esa enseñanza según San Mateo son los siguientes. Encontramos el primero que es muy conocido por nosotros, el Sermón de la Montaña, comprendidos entre los capítulos 5 al 7 y más adelante pues se designa 8 y 9 como algo que viene a colación después de este discurso. Se conoce a este Sermón de la Montaña como la Carta Magna de los Hijos de Dios. Se completa con 10 signos de poder que anuncian nuestra liberación del pecado y esto es lo que trata el capítulo 8 y 9. ¿Por qué Carta Magna? Muchos estudiosos llegan a decir, hermanos y hermanas, que un resumen que hay dentro del Evangelio acerca de la enseñanza de Jesús serán las bienaventuranzas, que en el capítulo 5 se comienzan a descifrar. Este sermón entonces da una serie de consejos para poder actuar en la vida como mejor se pueda, dando ejemplo de esa llegada del reino de Dios. Y como digo, allí en el capítulo 8 y 9 entonces se anuncian 10 signos de poder para liberarse del pecado. Vamos a escudriñar las escrituras, no vamos a leerlo el día de hoy aquí para que ustedes pues lo hagan desde casa y que vayan conociendo pues por ahí. No sé, me imagino que algunos tendrán ahí a la mano la Sagrada Escritura para ir viendo los títulos de cada capítulo o los títulos que se encuentran allí dentro de lo que vamos mencionando para que vayan tomando una visión más amplia. El segundo discurso, San Mateo lo titula Las instrucciones a los misioneros en el capítulo número 10, las cuales son completadas por las controversias que enfrentan a Jesús con sus adversarios. Y estos se siguen en el capítulo 11 y 12. No lleven morral, nada más, dice sandalias,
les prohíbe llevar alguna otra cosa a Jesús para ir, digamos, a misionar. Sacúdanse el polvo de las sandalias donde no lo reciba, etcétera. Crea controversia esto y otro más, digamos, instrucciones que da Jesús, porque habla de alguien que si no es recibido, mejor se retira, que no entra a la fuerza. Es un reino de Dios que cree que quiere llegar de una manera pacífica, pero a lo profundo de la persona. Por lo tanto, no obliga. Estas instrucciones a los misioneros nos sirven mucho a nosotros. A la hora que se nos invita, por ejemplo, a ir a predicar, a ir a misionar, como entendemos. Cuando se hace la visita, yo tengo entendido que aquí en Costa Rica también se hace de casa por casa, por ejemplo, en la misión parroquial, en la misión que hacemos, por ejemplo, bueno, ya hace 2 años que no las hemos hecho, pero para Semana Santa, para fin de año, en el tiempo de Adviento, muchos se disponen a ir a hacer misión. Y bueno, estas instrucciones, no está de más decirlo, sirven a nuestros misioneros que se destinan a ir a otros países, ¿verdad? En nuestra congregación hay varios hermanos de acá de Centroamérica que andan en Europa, por ejemplo, uno en África, ¿sí? Entonces, misioneros por vocación consagrada, pero también hay misioneros por vocación laical, ¿verdad? Y pues es necesario pues seguir esas instrucciones y orar por ellos. Tercer discurso, las parábolas del reino. Acá en este capítulo 13, los fariseos se ciegan mientras que la fe de los 12 y de Pedro permite que Jesús funde su iglesia. ¿De acuerdo? Estas parábolas son ricas, ricas en significado y sencillas en su forma de escribir. Las parábolas, por ejemplo, de los 5 talentos, por ejemplo. Algo que nos dice mucho de algo que se nos confía para poder hablar en nombre del Señor. Algo muy especial. Y demás parábolas del reino que hacen ver a un reino que llega de manera sencilla, como ya dije, pero que es grande cuando llega a germinar, como la semilla de mostaza, por ejemplo. Como cuarto discurso tenemos las advertencias de la comunidad a la comunidad cristiana. ¿Sí? Acá se nos dice que la ley fundamental del perdón fraterno se completa con instrucciones diversas. Los guías de este pueblo judío se cierran, mostrando por contraste lo que deben ser los guías del pueblo cristiano. Es decir, las advertencias a una comunidad cristiana que debe dejarse guiar por los que ven, no por los que son ciegos. La guía, digamos, de la comunidad cristiana que debe de arriesgar todo, hasta incluso si alguna parte del cuerpo, dirá Jesús en una cuestión figurativa, te es de escándalo, pues córtatela. O te va a dejar ir al infierno, córtatelo, quítatelo. Esas partes, digamos, que vienen a ser de esta forma. Y las advertencias a una comunidad que no quiere entender que el reino de Dios ya está entre ellos, que se resiste. Por lo tanto, es el pueblo cristiano con estas instrucciones que muestra al pueblo judío cómo deben de ser los guías de ese pueblo. No deben de ser sepulcros blanqueados, sino deben de ser guías correctos y sinceros. Por último, el último discurso, el discurso número 5 por el cual habla San Mateo es cómo vivir a la espera del fin de los tiempos en los capítulos 24 y 25. Si nos damos cuenta, vamos a ver la estructura posteriormente. A manera de introducción, Mateo en este evangelio pone los 2 primeros capítulos sobre la infancia de Jesús. ¿De acuerdo? Son relatos de un carácter especial en los que se preocupa muy poco de la historicidad de los hechos, pues la intención es presentar a través de imágenes una enseñanza teológica, ¿sí? Pero que esto nos lleva cómo vivir a la espera de los fin de los tiempos. ¿Por qué? Este Cristo que se ha encarnado en nosotros trae un reino que se extiende y viene hasta el final de los tiempos en donde se nos evaluará sobre el amor, dirán algunos santos. Vemos en estos 2 últimos capítulos en donde, bajo estos discursos sobre todo, porque no son los últimos del Evangelio, en donde Jesús muestra claramente cómo será esa segunda venida suya.
Y nos pide, bajo lo que conocemos y enseñanza de la iglesia sobre lo que son las obras de misericordia, cómo vivir a la espera de esos tiempos, por ejemplo. Cuando venga, dice el Hijo del Hombre, apartará a las ovejas de los cabritos, ¿sí? Y dirá, vengan benditos de mi Padre. Y dirá, apártense de mí, malditos, ¿sí? Esta enseñanza entonces nos prepara a la espera del fin de los tiempos. Y ahora que está muy de moda el fin de los tiempos, pues no sabemos, digamos, cuándo nos tocará a nosotros, como dirá eh, San Benito, esa espera personal, ese fin del tiempo que nos toca a nosotros, porque Cristo puede venir a nuestra vida en cualquier momento para ya llevarnos con Él. Entonces, este último discurso nos habla de eso precisamente. Como vemos, hermanos y hermanas, 5 discursos, digamos, que nos preparan, como decíamos anteriormente, destacando la figura de Jesús como predicador y maestro, que pues nos habla de esa figura tan influyente en todo aquel que le escucha. Por otro lado, es necesario pues resaltar algunas características únicas que tiene este evangelio. Características únicas que hablan, digamos, de alguien que deja huella. Características únicas de este que es presentado en este evangelio como un rey. Por eso se habla tanto del rey. En primer lugar, porque presenta a Cristo desde una cristología, como es ser el hijo de David. Algo que es único en este evangelio. Mostrar a Jesús como el hijo de David. Esto era importantísimo porque la promesa de un Mesías y un rey eterno fue hecha por el linaje de David. De acuerdo. Recordémonos que a David, Yahvé Dios le prometió que uno de su linaje se sentaría en el acuerdo. Y esto es extendido, digamos, según la profecía hasta Jesús, a quien el pueblo judío esperaba. Por eso es que la gente lo proclama, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Esto lo vemos, digamos, en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, lo que celebramos nosotros en el Domingo de Ramos. Segunda característica única de este evangelio, el nombre de Emmanuel. ¿Recuerdan ustedes que este nombre, hay un canto muy especial en el tiempo de Adviento en donde lo cantamos? Emmanuel, su nombre es Emmanuel. Dios con nosotros querrá decir, y esto es tomado, ¿verdad? Como ya dije, del capítulo 7 de Isaías, en donde se nos dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará por nombre Emmanuel. Jesús es Dios, así que se cumple la promesa de Dios con nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, el nombre de Emmanuel es algo muy importante, porque recuerda esta profecía que en Jesucristo fue hecha, el Dios con nosotros, porque se ha encarnado en aquella que es nuestra madre, según reconocemos nosotros hasta el día de hoy. Característica única número 3 que podemos mencionar. Los demonios y el centurión se refieren a Jesús como el Hijo de Dios. Fíjense qué grande, y con razón los judíos desde un inicio tuvieron rabia contra Jesús porque ¿cómo alguien puede ser llamado hijo de Dios? Pero Jesús nunca se llama directamente a sí mismo hijo de Dios. Manteniendo la tradición judía, pues esto era pues gravísimo, era un pecado, ¿verdad? Ellos no podían, digamos, mencionar a Dios y menos el nombre de Dios. Por eso es que cuando a Cristo le dicen hijo de Dios, ¿verdad? Y los demonios le señalan cuando él libera a varios endemoniados, esto les cae como un balde de agua fría a estos judíos porque dice, ¿y este qué se cree de verdad? Una de las razones por las cuales lo acusaban de blasfemo, ¿verdad? Porque se llamaba hijo de Dios. Recordemos que también a colación lo traigo, no podían nombrar a Dios porque para los judíos el nombrar a alguien o algo es motivo de dominio o autoridad sobre esto que se nombra. Un ejemplo puede ser si yo nombro un objeto, por ejemplo, una taza.
Al nombrarla, yo tengo autoridad sobre ella porque sé qué es en realidad, para qué me sirve, en dónde puedo utilizarla, en dónde no. Y esta misma referencia tenían como concepción y tienen los judíos. No se puede nombrar a Dios, ¿por qué? Porque si yo lo puedo nombrar es causa de mi dominio, ¿verdad? Entonces, por esa razón, entonces, al llamar hijo de Dios a Jesús, es algo muy delicado según los judíos y según lo refiere San Mateo. Siguiente característica, como hijo del hombre. Un cumplimiento que se da en el profeta Ezequiel y Daniel. Jesús sí se llama a sí mismo hijo del hombre. Solo los judíos podían entender este título mencionado en el Antiguo Testamento. Porque hijo de hombre quería decir que era alguien, digamos, como todos nosotros. Hijo de hombre quería decir que era alguien, digamos, que había nacido como uno de nosotros, pero que también Dios le había dado dones especiales. Por lo tanto, esta característica solamente se menciona en San Mateo. También viene, digamos, se presenta a Cristo como, ¿verdad? Aquel Cristo como una nueva Torá o como una nueva ley. Este Cristo, que se presenta así como esta nueva ley, cumple las expectativas hebreas de Moisés y de Malaquías. ¿Por qué? Porque este es el que viene, digamos, a darle esa autoridad a la ley. No la viene a quebrantar como él dice. El Cristo, el Salvador, que da nueva, digamos, nuevo significado a esa ley y a esa Torá. Entonces, presentarse a Cristo como aquel que da que es la nueva ley, la nueva Torá, es porque hay un antes y un después. Y así es como divide Cristo nuestra propia historia y también esa ley, dando un significado muy grande. Y por último, que es un evangelio judío, se le llama así, evangelio judío, por los destinatarios a los que fue escrito. Y como ya dije al inicio, como muchos escritores dirán, puede ser que San Mateo fue el primer evangelio, ¿verdad? Por los escritos que han encontrado anteriormente. Entonces, por eso también se le puede llamar evangelio judío. No olvidemos entonces que los primeros cristianos fueron judíos. Y si se llegara a comprobar que este es el primer evangelio, entonces podemos llamarle el evangelio judío, puesto que estos primeros cristianos fueron judíos, que aceptaron el cumplimiento de su fe y de la ley en Jesús. Así fueron los primeros cristianos, de origen judío, no fueron paganos. Recordemos, como decía anteriormente, que aunque el Evangelio de San Mateo ya posteriormente al primer escrito que tenía Papías, Irineo y también Orígenes, fue escrito, digamos, en los años 80 y 90, y este escrito en hebreo mucho antes, digamos, de eso que ellos mencionan. Entonces no olvidemos, digamos, que el cumplimiento de los judíos al llamar evangelio judío es porque este cumplimiento de su fe y de la ley en Jesús se cumplía en ellos, a pesar, digamos, de la distancia de los escritos. Entonces, mucho ojo con eso porque son características únicas en este evangelio que también nos ayudan a la comprensión cuando entremos en nuestro estudio. Esto nos permite entonces ir rápidamente a lo que es la división del evangelio. El evangelio entonces, para su división, ya vimos los 5 discursos por los cuales se ampara, digamos, llamar a Jesús como predicador y maestro. Pero ahora vamos a ver esa división que el evangelio mismo tiene, según los estudiosos lo han reconocido como está. Esto nos permite a nosotros visualizar también cómo es un evangelio que nos habla de ese reino de Dios especialmente. Nos permite vislumbrar a Cristo como el Rey de Reyes. El evangelio entonces, constando de 7 partes principales, deja a un lado la primera sobre el origen del nacimiento de Jesús y la última sobre la pasión y resurrección, quedando centradas, como podemos ver aquí, 5 partes centrales, ¿verdad? Que tienen como tema, como podemos ver ahí también y las vamos a ir mencionando, el reino de los cielos. Démonos cuenta de esto. Si quitamos el origen, que está con número 1 en Romanos allí,
nacimiento de Jesús, y quitamos el número 7, pasión y resurrección de Jesús, tenemos en la parte central todo lo que habla del reino de los cielos. Por eso es que aquí a Jesucristo, como ya he dicho, se le nombra como Rey por ese mensaje que recoge San Mateo al escribir este evangelio. Cada una entonces de estas 5 partes centrales que acabamos de mencionar consta de una sección narrativa o un discurso, los cuales ya mencionamos con anterioridad y que lo viene a ser bastante rico. Tiene en ella entonces en estos discursos su materia propia y definida y terminan con la misma conclusión cada uno de los discursos. Esto más adelante ustedes lo pueden comprobar en cada uno de ellos. Termina con esto diciendo, y sucedió que cuando Jesús hubo terminado estos discursos, ¿sí? Esta conclusión tiene cortes, pues, por los semitas, ¿verdad? Aquellos que vivían, digamos, en el desierto. Y solo se encuentra al final de los 5 discursos, nada más. ¿De acuerdo? En el documento que enviaré con Mauricio, ahí están las citas bíblicas específicas para este final, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir. Y sucedió que cuando Jesús hubo terminado estos discursos, esa es la conclusión o el corte que se da, digamos, para esto. Vamos entonces a mencionar de manera rápida cada división de este evangelio. El origen y nacimiento de Jesús. San Mateo coloca este origen y este nacimiento como una parte importante, haciendo notar que aquel Mesías que está entre nosotros, como ya dijimos anteriormente, es el Hijo del Hombre. Tiene una genealogía, tiene un árbol genealógico de dónde viene, tiene un origen este Cristo. Nace de una u otra forma de esta manera y es lo que se dice en esta primera división. El segundo peldaño de esta división está en la promulgación del reino de los cielos en los capítulos 3 al 7. La sección narrativa contiene la predicación de Juan el Bautista y los principios del ministerio de Jesús. ¡Qué especial! Y por lo tanto, al final está el discurso, ¿verdad? Que es el sermón de la montaña que ya hemos mencionado. Que decíamos que era la carta magna del reino de los cielos y el retrato perfecto del discípulo de Jesús. Este sermón de la montaña, vuelvo a repetir, tiene que cuestionarnos en cómo vivimos nuestra vida como Cristo la quiere. Tenemos tanto, digamos, a veces decimos, pues que yo no sé cómo seguir al Señor. Aquí está. Si tú quieres seguir al Señor, esta promulgación del reino de los cielos te ayuda a entender cómo Cristo quiere que le sigas con esta carta magna. Recuerda el sermón de la montaña. Número 3, vamos al siguiente peldaño, que es la predicación del reino de los cielos. Ayer era la promulgación, aquí es la predicación, capítulos del 8 al 10. En la sección narrativa, recordamos cómo hay 10 milagros, signos característicos de la obra del Cristo que es Mesías. En ellos se manifiesta su misericordia y su poder. Y el discurso con el que termina es un discurso apostólico, que está dirigido a los misioneros, como ya veíamos anteriormente, misioneros de la buena nueva, y que habla de su apostolado y de las futuras persecuciones. Más claro no puede estar. Quien se disponga a ir a predicar el reino de los cielos tiene que saber esto, todo lo que le compete, todo lo que tiene que arriesgar y hacia dónde tiene que ir. Peldaño número 4, o división del evangelio. Aquí se nos habla del misterio del reino de los cielos, capítulos del 11 al 13. En la sección narrativa encontramos cómo está la economía misteriosa de la revelación divina. ¿Cómo así economía? Acordémonos que la palabra economía, ¿verdad?, viene a mencionarnos todo aquello que ha acontecido y que ha servido como un cúmulo de riqueza espiritual, en este caso, para develar algo que se viene, por decirlo así, gestionando desde tiempo atrás y que llega a un punto en donde se da a conocer. Por eso se nos habla entonces en la sección narrativa de este
cuarto peldaño de esa división del evangelio, de una economía misteriosa de esa revelación de Dios. Y entonces, esa revelación de Dios se da a conocer por medio del discurso en parábolas, como ya veíamos anteriormente. Son 7 parábolas que proclaman, fíjense bien, el carácter humilde y oculto del reino de los cielos. Humilde y oculto. Allá vayan ustedes a leer esas parábolas que son muy ricas y sencillas, pero es humilde y oculto. Es una realidad espiritual cuyos misterios son presentados en esas parábolas, y los humildes que reciben la luz, pues entenderán, y los soberbios se van a escandalizar, dirá una reflexión por allí. Este misterio del reino de los cielos, entonces es preciso estudiarlos, porque en nuestra vida diaria nos encontramos con tantas cosas pequeñas por las que habla Dios, que las dejamos pasar por alto. Por eso se llama misterio. No porque esté oculto del todo, no lo logramos comprender. ¿Ya? Hay una parte que se nos revela, pero hay otra que no la logramos comprender con nuestro razonamiento humano. Y por eso es muy interesante. Vamos al quinto peldaño, ¿verdad? Y cuarto discurso, lo central de esta división, como ya decíamos. La iglesia primicia del reino de los cielos. Capítulo 13, versículo 53 al capítulo 18, versículo 35. En su sección narrativa hay acontecimientos diversos que preparan de manera general las directivas del siguiente discurso. Es decir, Jesús se dedica a la formación de sus discípulos acá. ¿Sí? Y aquí hay un discurso que se llama, que tiene un nombre muy particular, discurso eclesiástico, ¿sí? Que va dirigido a los dirigentes, valga la redundancia, de la comunidad cristiana. ¿Sí? Los fieles que siguen a Jesús forman el núcleo del futuro del reino de los cielos. Jesús imparte numerosos consejos de humildad, caridad, compasión y edificación mutua. Acordémonos que este discurso en la parte anterior habíamos mencionado que era dirigido más a aquellos que seguían a Jesús, pero que también les daba a conocer mucho a los judíos que lo criticaban, ¿verdad? Con tal de decir, la iglesia es esta. Estas son las primicias del reino si ustedes quieren formar parte de esta iglesia. Pero si ustedes son soberbios, si ustedes no quieren entrar a formar parte de esto, pues lo dejarán ir y no formará parte de ustedes. Entiendan que el reino de Dios está entre ustedes, dirá Jesús. Sexto peldaño y discurso número 5 de la parte central de esta división del evangelio. La próxima venida del reino de los cielos, capítulo 19, versículo 1 al capítulo 25, versículo 46. En su sección narrativa, ¿verdad? Están los relatos y las palabras que Jesús da, que hacen presentir ya la crisis del curso escatológico, de los tiempos que están por venir, de los tiempos que esperamos. Jesús va a insistir aquí en la humildad, la sencillez, el desprendimiento y la donación de la propia persona. Y él, pues, nos da cuenta de esto porque nos habla que el amor es el mandamiento supremo. Jesús, entonces, aquí, al hablar de este mandamiento supremo del amor, no cesa de anunciar su pasión y su resurrección. Aquí se nos habla de los últimos días en Jerusalén, después de su entrada triunfal, y está en un clima de abierta hostilidad, ¿verdad? Hay mucho de que a Jesús lo persiguen, lo quieren matar, etcétera. Y por eso es que él denuncia severamente la hipocresía de los escribas y fariseos. Y pues la muerte que Jesús presiente es inminente acá. ¿De acuerdo? Por aparte, esa es la sección narrativa que habla este peldaño de la próxima venida del reino de los cielos. En el discurso escatológico, pues se nos da a entender la patente crisis violenta que hay, ¿verdad? Dios, por las palabras que Jesús expresa, pues rechaza al pueblo que es infiel, y que lo sustituye por un pueblo nuevo. Este pueblo nuevo va a estar formado por judíos y gentiles, sobre el cual se va a establecer el reino universal y glorioso del Mesías. Acordémonos que
Por eso, vuelvo a repetir, los discípulos salen a predicar fuera del territorio de Jerusalén. ¿Por qué? Porque no todos creen. Y es Dios quien rechaza a ese pueblo infiel por no querer comprender que ha enviado a alguien que le habla en nombre de él, que es su Hijo, que es el Señor, que es el Dios con nosotros. El discurso entonces terminará insistiendo en la vigilancia, trata del fin del judaísmo y sus resonancias que van a tener, ¿verdad? Invita a estar alerta para el fin de cada individuo y el anuncio del juicio final, como ya decíamos, con el juicio que establece el Señor, unos a la derecha y otros a la izquierda. Hasta aquí los discursos, ¿verdad? Bajo esta división y la sección narrativa que hemos predicado, lo central. Pero no debemos de olvidar el último peldaño, el número 7, que habla de la pasión y resurrección de Jesús. Capítulo 26, versículo 1 y capítulo 28, versículo 20. Acá en la pasión y resurrección de Jesús, entonces, como ya comprendemos, Mateo muestra esta división armónica. Utiliza los números 5 y 7 que están cargados de significado. Y 5 son los libros de la ley, 5 los libros de los salmos y 5 los Melguidot, Cantar, Ruth, Lamentaciones, Eclesiástico y Esther, ¿verdad? Y 7 es el número sagrado que simboliza la perfección y plenitud. Es decir, bajo esa pasión y resurrección del Señor Jesús, ¿verdad? El Evangelio de Mateo, esa división la muestra muy armoniosa, ¿verdad? Haciéndonos recordar signos y símbolos importantes que han acontecido en la sección anterior, ¿verdad? Todas las secciones anteriores, y que finaliza destacando que esa pasión y resurrección del Señor Jesús es válida, es auténtica y que Él es quien ha dicho ser. Por esto último, entonces, esa muestra que da el Evangelio de Mateo con una división armónica, vamos a ver a continuación entonces 5, son varias curiosidades del texto que podemos ver dentro de esos discursos que ya hemos planteado anteriormente. Porque Cristo va yendo por su pasión y su resurrección, pues muestra quién es en realidad, después de todo lo que ha predicado. Por eso la autoridad como predicador, valga la redundancia, y como maestro. Y entonces, curiosamente, dentro del texto, pues los estudiosos se han dado a la tarea de descubrir esto. 5 son sus narrativas y 5 sus discursos, si nos damos cuenta. 5 son los panes para dar de comer a tanta gente, según vemos ahí las citas bíblicas. 5 son los temas de discusión con los saduceos, y los fariseos. Y ahí podemos comprobar en estas citas bíblicas que tenemos allí detalladas. 5 son las vírgenes prudentes y 5 las necias. Y por último, como una curiosidad, 5 son los talentos también. Ahora bien, hay otras curiosidades. Curiosamente, dentro del texto, 7 partes contiene el Evangelio, incluyendo la infancia de Jesús y la pasión y resurrección, como acabamos de ver. 7 más 7 son las 14 generaciones de la genealogía del Mesías, según vemos en la introducción. El origen, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, y el nacimiento de Jesús, por ahí están situados. 7 podrían ser las bienaventuranzas. Hay que leerlas detenidamente. 7 son las peticiones del Padre Nuestro, como podemos comprobar. 7 son las parábolas del tercer discurso. 7 son las maldiciones a los escribas y fariseos. Y 70 veces 7, es decir, 77 veces, hay que perdonar, dirá el Señor a San Pedro. Como digo, son curiosidades. Esto no es para que, ¿verdad? Nosotros digamos, uy, ¿qué? Eso es lo que me tengo que aprender. No, estos son curiosidades que pueden formar parte, digamos, de nuestra oración, si ustedes lo quieren ver así. No tiene que ser tema de que
querer grabármelos y por qué esto y lo otro. No, son curiosidades que podemos encontrar y que podemos notar en esto de que todo tiene un sentido, todo tiene una razón de ser y eso se constata, digamos, en estas curiosidades vistas hasta este momento. Bueno, por acá entonces les dejo yo. No sé si hay algo más, estimado Mauricio, o quedamos hasta allí. Padre, bueno, primero que nada, muchas gracias. Ahí me quedé dándole vueltas a los números, ¿verdad? Porque yo sé que el número 7 en la Biblia representa perfección, ¿verdad? El 5 es lo que no recuerdo si era purificación o algo por el estilo. No recuerdo en numerología qué era lo que representaba el número 5, porque en la Biblia se utilizan diferentes tipos de numerología. Simbología, sí. Yo acá, digamos, solamente te sé decir que está puesto como una característica especial bajo el escrito de San Mateo que coinciden, digamos, los números, ¿verdad? 5, 5. Si nos damos cuenta, por ejemplo, cuando se habla de la multiplicación de los panes, ¿verdad? Hay 5 panes y 2 peces. Volvemos a sumar 7 nuevamente, ¿verdad? Entonces, es una cuestión, como dije anteriormente, si ciertamente hay un significado para cada número, solamente conocemos, digamos, el 7 y el 3, por ejemplo, ¿verdad? El 4, que también tiene una referencia muy importante de manera bíblica, pero el 5, yo en este momento no lo sé. Te mentiría si te digo que lo sé. Pero más, digamos, mencioné esta parte última para decirnos a nosotros de que si esto es un escrito que es espiritual inspirado por Dios, no por algo están estas coincidencias, ¿verdad? Hay cierta forma, digamos, de ver, digamos, para nuestra oración sobre todo, esta manera de escribir de este evangelista. No es, digamos, algo que, pues, no, nos quite el sueño como para aprendérnoslo, como decía, sino para una referencia, digamos, de lectura y sobre todo para oración. Si llego a investigar eso, con mucho gusto se los hago saber. Muchísimas gracias, Padre. De hecho, que yo les he comentado a ellos que en los diferentes libros de la Biblia encontramos los números utilizados con diferentes finalidades. Por ejemplo, San Juan y el Apocalipsis, que se vale mucho también de los números, incluso cuando hace referencia a los 144,000, ¿verdad? Los Exacto. famosos, que 12 por 12 te da 144 y que el 1000 es una cantidad indeterminada, por así decirlo, los que se van a salvar. Entonces, le dejo la tarea, Padre, para que nos averigüe ahí y nos ilumine desde esa línea para tener eso completo. Ok, muy bien. Sin más, también darle las gracias, Padre. Yo creo que ha sido muy satisfactorio ver todo eso. Me gustó muchísimo la parte que hace referencia a la división, porque nosotros la vimos la semana pasada un poco muy general, ¿verdad? Así como por encimita, pero me gustó mucho que la viera usted con detenimiento, porque eso también nos ayuda a dimensionar las características o el camino que sigue el evangelista a la hora de desarrollar el evangelio, ¿verdad? Que también dice mucho del enfoque, de la perspectiva que él tiene de Jesús. Y siendo Mateo ese Leví, y a mí siempre me causó mucho la impresión de que Jesús lo mira y le dice, sígueme, y él se levanta y dejó la mesa. Y yo siempre he dicho, ¿a quién le entregó los números que hizo? Seguro llamó al segundo que tenía de a bordo. Esa actitud de Mateo, ¿verdad? Es muy bonita porque manifiesta esa decisión de, como el catequista, ¿verdad? Que toma una decisión para cumplir esa misión a la que Jesús le ha llamado. Y siempre le digo yo a todos los que participan de la Escuela de Formación Bíblica, Dios nos está haciendo a todos un llamado. Dios nos está haciendo a todos un llamado y por medio de este proceso también de formación nos prepara para que a futuro podamos también ser instructores, ser maestros y orientadores. En primera instancia, los que están cerca de nosotros, de nuestra familia, los prójimos más cercanos, nuestros compañeros de trabajo y, ¿por qué no? Más adelante, tal vez en esta pantalla, ¿verdad? Impartiéndonos un tema. Entonces, yo siempre les digo, visualicen que Dios nos permite conocer esta revelación tan hermosa, pero también tiene en el fondo una finalidad, un llamado, ¿verdad? Esta vocación de poder compartir en primera instancia con los más cercanos esta verdad revelada y que para nosotros es también un camino de salvación. Padre, ¿usted nos hace la oración del final? Sí, con mucho gusto,
Mauricio. Muchas gracias. Bueno, me alegra mucho el haber estado con ustedes, ¿verdad? Y también pues poder compartir esto que pues hoy día pues es muy fácil, digamos, de investigar, pero ya platicarlo, digamos, uno pues puede reflexionar un poquito más, ¿de acuerdo? Insisto, entonces, para mí, digamos, sería muy satisfactorio que se reconociera en esta, digamos, exposición y también en el material que se ha utilizado para esto, pues una manera de acercarnos a este evangelio en donde encontramos al mismo Jesús, ¿verdad? Más digamos que otro tipo de cosas que podamos encontrar, pues sería esto, porque vuelvo a los números. Cuidado y si alguien se pone a investigar los números, porque hay un montón de cosas de números en internet que muchas veces nos llevan a ver lo que es la astrología, por ejemplo, y mal entendida en ese sentido, que los signos del zodiaco no sé qué, ¿verdad? Entonces es muy distinta la interpretación de los números en la Sagrada Escritura a lo que aparecen en otras partes. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado con esto. Y bueno, y retornando a lo que estaba diciendo de último es ver, digamos, en este evangelio aquel Cristo que es el Rey, que es el Mesías Rey que nos viene a presentar ese reino que se establece aquí y ahora. No esperar y a decir, bueno, cuando vengan los últimos tiempos, el tiempo escatológico, etcétera, cuando ya estemos en ese tiempo, entonces ya, pues ahí yo podré, ¿verdad? Gozar del reino de los cielos. No, la salvación comienza desde aquí, es Cristo quien, me encantan esas parábolas que ahí están, quien diciéndonos de manera humilde y sencilla, ¿qué es el reino de los cielos? Nos dice, ahí está. Si no lo ves es porque no quieres verlo, ¿verdad? Y entonces ya este evangelio se vuelve en un punto de referencia como los demás escritos de la Sagrada Escritura, espiritual, para orarlo, para enriquecer nuestra vida espiritual, pero sobre todo también para compartirlo. Porque si vemos la estructura, nos habla de algo que es predicado de una manera tan eficaz, tan llena del reino y del amor de Dios, tan llena de todo aquello que llega al corazón, que también nos invita a salir y predicarlo, no solamente quedarnos con eso. Y que también nos señala, y sí que con el dedo, a quienes ya conocemos de Dios y que no nos atrevemos a cambiar, ¿verdad? Entonces hay mucha riqueza en este evangelio como los demás, pero este sobre todo porque acudiendo, digamos, a aquella simbología que se tiene con cada uno de los evangelistas, aquí se muestra a San Mateo como un ángel, ¿verdad? Como un hombre, diciéndonos que Cristo es el Mesías que se ha establecido en este mundo. Bueno, yo hablo mucho. Vamos a finalizar entonces con esta oración, estimados hermanos y hermanas. Si no pueden encender ustedes su micrófono, pues les animo a que la repitan desde sus casas. Una oración, digamos que pues nos va a hacer a nosotros pues recordar las bienaventuranzas. Una oración que les pido que la hagamos con el profundo de nuestro corazón para pedirle al Señor que siempre Él sea nuestra ruta, nuestra carta de camino en todo momento. Y la decimos a un solo coro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, amigo, deseo vivir las bienaventuranzas cada día y hacer realidad en mí la firmeza y paciencia para transformar la tierra, la fortaleza para encontrar consuelo en ti, la solidaridad para compartir lo que soy y lo que tengo a los demás, la comprensión para participar de tu misericordia, la reconciliación para ser en verdad Hijo de Dios. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Me quedé pendiente de pasar un video, pero ya es tardecito. Ahí les dejo la referencia en el documentito por si lo desean ver, que habla de un resumen de todo esto, digamos, acerca del Evangelio. Feliz noche entonces, Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre. Gracias a todos. Gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Que Buenas descansen. noches. Buenas noches, gracias. Gracias, Padre.
Permiso, Buenas padre. noches. Excelente, padre. Mi tiempo y todo. Muy bien, puntuales, gracias a terminamos. Dios. Gracias a Dios nos dio tiempo. Sí, gracias. Bueno, te voy a enviar entonces el documento dentro de un momentito, ¿viste? Está bien, padre. Usted me lo pasa y yo lo que hago incluso con el video es que me meto, descargo el enlace propio y se los paso a ellos aparte para que cuando les salga nada más le den clic y lo puedan abrir sin necesidad de abrir primero el documento. Ah, bueno, entonces Sí, te voy a lo copio enviar y lo pego. mejor te voy a enviar el enlace entonces mejor por aparte, no Ok, dentro. ok. Porque así yo se los paso más fácil. Ok, va. Dios te bendiga entonces. Feliz noche. Igualmente, padre, pase buena noche. Muchas gracias. Igualmente. Bye, Hasta pues, luego. chao. Nos vemos.